Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Mi nombre es Avisay Ochoa. Sean todos bienvenidos a este espacio. Recuerda que puedes suscribirte, activar las notificaciones y dejar un buen comentario. Recuerda que la forma en cómo dejas un comentario habla de ti, tu educación y bueno, tu forma de vivir el cristianismo. Entonces el día de hoy vamos a continuar reaccionando al testimonio de 8 horas en el cielo de Ricardo Cid. Nos quedábamos en la parte cuando él hablaba acerca de haber salido de su cuerpo y haber sido guiado por ángeles. Ahora vamos a continuar escuchando lo que nos comenta y vamos conversando al respecto. Amén. Y vamos a reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento yo estaba así y el ángel me dijo: mira hacia el frente. Y empecé a mirar hacia arriba. Por ejemplo, ahí, segundo uno, ya vamos a comentar, ¿no? Vamos a reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y bueno, yo creo que han escuchado esto de que el Señor reprenda al diablo y como que todos tienen que gritar amén. Cuestiones, pues bueno, de este tipo de iglesias que, híjole, al final pareciera que este video es muy viejo, pero las cosas que siguen enseñando son muy similares. Actualmente en el podcast de Casualmente Luterano aportamos mucho esta cuestión, ¿no? De que a veces pareciera risible, pareciera una cosa de broma, pero es real, es algo que se vive, que se cree como una forma de experimentar o de vivir la fe. Y bueno, cosas que caen en contradicción directa con la escritura. Entonces, aunque recordamos cómo está escrito en Judas, eh, no es la aplicación que se le da en este tipo de iglesias. Pero bueno, vamos a continuar escuchando y ahorita lo Los conversamos. ángeles empezaron a iluminar hacia el cielo. Y esto fue lo que me sorprendió. Hermano, empezaron a iluminar hacia el cielo totalmente. Y mientras empezaron a iluminar, hermano querido, hermano amado, todo el cielo entero, completo, es como este techo que está así. Así estaba cubierto. Totalmente el cielo estaba cubierto de demonios. Que el Señor reprenda al diablo ahora mismo y lo saque fuera. Toda obra del diablo, todo espíritu, hechicería, brujería, lo reprenda el Señor ahora mismo. Gloria a Dios. Esto, esto pareciera un trabalenguas súper gracioso, ¿no? Ahí no. O sea, el hecho de que en la iglesia se estén enseñando estas cosas y bueno, pues la gente esté participando, pues, que habla acerca del pastor que está permitiendo que se sustituya la predicación del mensaje de Dios por ese tipo de experiencias subjetivas. He anotado un par de textos bíblicos para irnos apoyando. Entonces, bueno, desde una enseñanza bíblica, la lucha contra el diablo no se basa en declaraciones humanas de poder, sino en la palabra de Dios, en la obra redentora de Cristo también. Entonces, hablemos un poco acerca de esto. Encontramos en Efesios 6, del 11 al 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una lucha contra Satanás que es real, pero no se gana con reprensiones, sino con la armadura de Dios. Luego también encontramos en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Encontramos entonces que la resistencia contra Satanás no es a través de una fórmula de palabras, entonces es una sumisión a Dios, una confianza a su palabra, es decir, estar sometidos a Dios es lo que hace que el diablo huya. También encontramos, por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto, que Cristo no reprende directamente al diablo con declaraciones personales, sino que lo enfrenta con las escrituras, cuando él dice, escrito está. Esto demuestra que el arma más poderosa contra el enemigo es la palabra de Dios, no invocaciones humanas, no declaraciones humanas dentro de la iglesia, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, acá lo que está diciendo es que en el segundo cielo, lo cree asegurar que, bueno, existe eh, ahí están los demonios, algo que pues también no existe ningún tipo de evidencia, es solamente una declaración personal
de lo que él imaginó o escribió en su libreto para poder convencer de dicha cuestión, pues, completamente de forma subjetiva. Primera de Pedro 5, versículos del 8 al 9, dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, no se nos dice que reprendamos, sino que mantengamos eh, firmeza dentro de la fe. Entonces, existe el término de la batalla espiritual también en este tipo de iglesias. Encontramos en Colosenses 2, capítulo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Entonces, aquí es a donde recae verdaderamente el porqué de la cruz de Cristo. La victoria no depende de nosotros. Ya hubo una victoria de Cristo. La victoria la llevó Cristo por medio de la cruz del Calvario. Entonces, cuestiones como estas, ¿no? En las que se creen una salvación, en la que yo también apoyo de cierta forma con actos, mediante privarme de ciertas cuestiones del mundo, que pueden hacer a alguien creer que, bueno, son apoyo para que yo pueda obtener la salvación y no meramente por medio de la gracia del Señor. Entonces, les digo, hay mucho de lo que se puede argumentar. Ahorita, pues, me acuerdo un poco del himno de Castillo Fuerte, cuando dice que Satán intenta hacernos daño. A ver, déjenme ver si puedo leerles específicamente la parte de lo que dice. Con furia y con afán acósanos Satán, mas no nos daña, pues ya está juzgado. Una palabra basta para él. O sea, ya existió, es un verbo pasado. Es una cuestión que ya se discutió y que Jesús ya ganó sobre él. Él ya está, ya ha sido sentenciado. Entonces su obra redentora en la cruz del Calvario es nuestra mayor fortaleza. Entonces, bueno, aquí encontramos un montón nuevamente pues de disparates, ¿no? Que ha sido como esto que nos lleva a la cuestión de dónde salió tanta imaginación o este libreto para esta idea que les digo yo por lo menos una o dos veces al año llego a escucharlo, porque siento que guarda mucha de la esencia de las cosas que creen los hermanos pentecostales, ¿no? Que sinceramente deseo que renueven sus iglesias y que salgan de este tipo de mentiras. Para siempre, gloria sea a Dios, aleluya. Empecé a mirar el cielo y dije Señor, ¿con quiénes estamos luchando? Son millones de millones, incontables son, aleluya, son incontables. Empecé a mirar el cielo, todo el cielo cubierto de ellos, hermano querido. Tenían varias piernas, varios brazos, varios ojos, eran defectuosos, eran horribles, aleluya. Yo no quería mirar y el ángel me decía, sigue mirando. Y cuando empecé a mirar, muchas de esas criaturas que estaban ahí hoy en día están saliendo por el televisor, aleluya. Muchas de esas. Bueno, aquí está hablando acerca de un tema que pues para los padres legalistas pues cabía como anillo al dedo, ¿no? Fíjense que todo lo que están viendo en la televisión está ahí en el segundo cielo. Criaturas, gloria a Dios, que viene ese lugar. Hoy en día están saliendo en dibujo animado. La Sailor Moon, los Thundercats, toda esa clase, hermano querido, de dibujo animado que tienen aspecto horroroso, horripilante. Aleluya, son criaturas que vienen de ese lugar. Gloria a Dios. Quiero decirle que muchas de esas criaturas yo las vi en el segundo cielo. Yo le dije al ángel que es este lugar, y el ángel me dijo, estas son las regiones celestes donde habita Satanás, el diablo y sus demonios. Que el Señor reprenda a ese diablo ahora mismo en el nombre de Jesús. Seguía mirando, hermano amado. Quiero decirle que muchas de esas criaturas hoy en día salen por el televisor, y salen del televisor y se le pegan a los niños. Todos los niños, hermano querido, ¿acaso usted no ve a los niños como hoy en día están endemoniados, rebeldes? Todos esos demonios se les pegan a ellos. Todos esos niños que ven esa clase. Por eso, hermano amado, no, por eso es, híjole, una cuestión en la que pues bueno, se llegaban a extremismos complejos, ¿no? De, bueno, prohibir ver televisión porque prácticamente todo está satanizado, ¿no? Entonces, algo importante que hay que hacer es no negamos que el mal
puede influir en la cultura, y yo creo que lo encontramos de sobra, ¿no? En muchas cuestiones. Algo que me gustaba de un comentario que hacía mi esposa es cuántos padres no privaban de ver caricaturas a sus hijos, pero la novela esa era persistente, así se seguía viendo en los hogares, no importaba si así hablaban de cosas mucho peores que en una caricatura. Entonces, nuevamente no negamos que el mal pueda tener influencia sobre la cultura, en lo que vemos en televisión, en internet, en cualquier medio, pero atribuirle presencia en un lugar medio específico nos lleva a una visión supersticiosa, nos aparta de la comprensión bíblica del pecado y de la tentación. Entonces, algo que me gustaría citar es: el mayor peligro no está en imágenes o en símbolos, sino en apartarnos de la palabra de Dios y confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro mérito. De eso hablábamos el día de ayer. Ya se va a estrenar el 4º episodio de Casualmente Luterano. Pueden ir a escucharlo, se pone muy muy bueno. Pero nuevamente, el mayor peligro no está en imágenes o símbolos, sino en apartarnos de la palabra de Dios y confiar en nuestras propias fuerzas. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca del hombre lo contamina, mas lo que sale de la boca, esto contamina. Hay influencias negativas en muchos medios de comunicación, sí, pero la lucha que nosotros llevamos como cristianos es principalmente contra el pecado, la falsa doctrina y la incredulidad, no contra objetos, productos culturales en sí mismo de la índole que ustedes puedan ahorita venérseles a las mentes, ¿no? Entonces, ¿cómo resiste un cristiano al diablo? No necesitamos reprender con frases o declaraciones personales. La Biblia no nos enseña a usar una fórmula tal cual, ¿no? Sino a permanecer primeramente en la palabra de Dios. Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Después, orar con confianza en la protección de Dios. Encontramos dentro de la liturgia dominical, la lectura del Padre Nuestro. Decimos, de acuerdo a Mateo 6, versículo 13, en el Padre Nuestro: mas líbranos del mal. Él es quien puede librarnos del mal. Y después usar los medios de gracia, muy poco hablado también, que son el bautismo, la Santa Cena y la palabra de Dios. Entonces, el bautismo es una señal de que nosotros hemos sido restaurados, de que el viejo hombre ha muerto. El cristiano que es bautizado pertenece ya no al mundo, sino pertenece a Cristo. Y después, súper importante, someternos a Dios, pues el que se somete a Dios resiste al diablo, y el diablo huye del quien permanece en dicho sometimiento, pero no nuevamente por un esfuerzo humano, sino por una gracia. Entonces, eh, encontramos unas formas radicales, ¿no? De que, por ejemplo, esto que se comenta ahorita en cuanto a dicha batalla, ¿no? Entonces, como lo decía, los sacramentos son verdaderas armas espirituales, y la reprensión bíblica es muy diferente a la llamada guerra espiritual moderna, ¿no? Entonces, estas prácticas carismáticas de reprender demonios, como si los creyentes tuvieran un tipo de poder propio, o sea, peleándose con dibujos de anime, pero creyendo que tienen poderes, ¿no? Entonces, alguien por acá podrá decir: bueno, pero ¿qué hay de Judas capítulo 9 cuando dice, perdón, versículo 9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, Miguel no reprende en ningún momento directamente a Satanás, sino que lo entrega al juicio de Dios. Si Miguel, que es un arcángel con autoridad celestial, no usa su propio poder para reprender a Satanás, ¿cómo podría un ser humano tener más poder pues que él? Entonces, la frase "el Señor te reprenda" confirma que solo Dios tiene autoridad sobre Satán. No hay evidencia tampoco de que algo como un segundo cielo
esté lleno de demonios en la escritura. La Biblia lo que enseña es que en efecto operan, pero no que habiten en un espacio específico, ¿no? Entonces debemos apegarnos a la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no les digo que el televisor sea malo, pero hay cosas que están ahí en el televisor que son malas para que sus hijos las vean. Sus hijos no pueden ver cualquier cosa. Usted tiene que enseñarles lo que deben ver y lo que no deben ver. Gloria a Dios para siempre. Quiero decirle que en una oportunidad un hombre, lo escuché, un creador, los grandes creadores casi son los chinos, aquí mismo en este país. Hermano querido, yo escuché, aleluya, un reportaje de un hombre que dice así, cómo él podía hacer tantas criaturas, y dice que él en las noches se le presenta a esas criaturas y hacen pacto con el diablo. Hermano querido, ya las dibuja y después las saca por el televisor. Por eso usted enseña a sus hijos lo que deben ver y lo que no deben ver. Gloria sea a Dios para siempre. No quería mirar y el ángel me dijo, mira y escucha. Y empecé a escuchar cómo esos demonios hablaban y decían, hemos tratado de destruir la iglesia. Desde el principio la hemos tratado de destruir. Aleluya, gloria sea a Dios, pero no la hemos podido destruir, la iglesia del Señor. Ahora vamos a tratar de destruirla de otra forma. Gloria sea a Dios, vamos ahora a entrar dentro de la casa del Señor para destruir esta iglesia. Porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros, decían los demonios. Quiero decirle que en este lugar puede que haya gente que sea de ellos. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Hay gente que se mete dentro de la iglesia para destruirla. Y el Señor me mostraba, aleluya, y los demonios hablaban y decían, vamos a poner algo como muy importante, ¿no? Bueno, entonces, este extremismo, ¿no? De decir, bueno, yo escuché directamente a los demonios decir que están intentando realizar ciertas actividades, pues bueno, o sea, es algo que debe de ser examinado con mucho cuidado, ¿no? Porque realmente, si se dan cuenta, es bueno, comienza diciendo que gran cosa de lo que se ve en la televisión, en el entretenimiento, tiene un fin bueno, como lo decía él, se salen los demonios de la televisión, se pegan en el niño y ahí está como consecuencias cosas como la rebeldía, la desobediencia a los padres. Y bueno, uno puede decir, bueno, pero también puede haber alguien que nunca ve televisión. Yo creo que eso es algo que ya ni siquiera aplica para nuestra época, ¿no? Los niños ya no ven televisión, los niños están pegados en entretenimiento por otros medios. Igual yo creo que en todas partes hay cosas muy malas, pero bueno, el tema específico es, bueno, cómo se ve o cómo se desglosa el tema específico del legalismo contra cosas que se pueden decir, bueno, son un atentado contra la iglesia. el chisme dentro de la iglesia. Vamos a hacer que un hermano se vaya contra otro hermano, un hermano se vaya contra el pastor, un pastor se vaya contra otro, y así vamos a destruir la iglesia del Señor. ¿Acaso usted no se da cuenta cómo la iglesia pelea uno tras otro? Cómo hoy en día el diablo se le mete a uno y a otro, hermano querido, para destruir la iglesia del Señor. Que el Señor reprenda al diablo de la iglesia, que la saque ahora mismo, que saque el chisme, que saque el odio, que saque la discordia, que saque todo aquello que no le pertenece al Señor. Aleluya. Quiero aprovechar para decir algo. Es importante hablar acerca del tema del legalismo. Ayer lo platicábamos mucho. La forma de cómo ver el entretenimiento es un error que debe de evitarse, ¿no? Ya que se basa en imposiciones humanas. Con eso me refiero a un criterio subjetivo, en lugar de una libertad pues que Cristo nos ha concedido, que tampoco debe de ser motivo para caer en el libertinaje. Entonces, ¿cómo se vive una libertad responsable bajo la guía de la palabra de Dios? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que esta tendencia a añadir reglas y restricciones que Dios no nos ha dado en su palabra, tratando de imponer cargas innecesarias a la conciencia de los creyentes, es algo que no es nuevo y que sucedió desde los primeros cristianos. Encontramos en la carta a los Colosenses 2 del 20 al 23, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? Después tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra perdón, los apetitos de la carne. Encontramos entonces aquí específicamente que el apóstol San Pablo condena las reglas humanas impuestas como medios para hallar
la santidad. Romanos capítulo 14, del 3 al 5, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Aquí San Pablo deja claro que hay áreas de libertad cristiana donde no debemos de condenar a otros. Entonces, no hay un mandato bíblico que haga cosas como prohibir el entretenimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, algunas iglesias, grupos han caído en error de satanizar, bueno, estas cosas, ¿no? Que en los años 90 era típico satanizar la televisión, el cine, la música, los videojuegos, diciendo que Dios prohibió o que estas cosas no deben de hacerlas si alguien quiere ser cristiano. Entonces, este pensamiento es peligroso en sí porque separa la fe del mundo real y nos vuelve a alguien como aislado, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, pueden estos mismos medios que al final del día se terminen criticando ser medios o herramientas para el evangelismo y la educación. Entonces, todo aquello en tal cual pueda ser una obra de arte, eh, puede ser un medio para transmitir también el mensaje, ¿no? Entonces, el fomentar una falsa espiritualidad dirigida a improvisaciones humanas, pues se puede ver en casos como cuando Jesús reprende a los fariseos por añadir reglas a la ley de Dios y después lleva a crear un tipo de regla entre los creyentes que es juzgar a los demás. Ah, mira, tus hijos ven esto, tus hijos aquello, tus hijos el otro. Entonces algunos piensan que estas cuestiones de realizar ciertas acciones te llevan al pecado, cuando, bueno, pues Pablo dice que no debemos imponer reglas donde Dios no ha hablado. Entonces, ¿cómo un cristiano en este sentido puede evaluar su consumo de cierto tipo de entretenimiento? Bueno, pues eh, ahorita lo primero que me viene a la mente es el pasaje de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces no se trata de prohibir todo, sino de evaluar si realmente edifica nuestra fe o es algo que inclusive nos aleja de Dios. Entonces es obvio que no necesito que alguien venga y me diga, no hagas esto, no hagas aquello, no consumas esto. O sea, si es algo que me aleja de Dios, debo de cortarlo de forma tajante. ¿Qué más? Em, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, podemos formularnos cosas como preguntas de, bueno, este contenido fomenta cosas buenas, nos arrastra al pecado, nos hace mal en sí mismo, pues es algo que te hace mal porque lo sigues haciendo. Efesios capítulo 5, versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, hay contenido que es claramente destructivo, la pornografía, la violencia extrema, el contenido realmente o declaradamente anticristiano, que como cristianos debemos ser sabios en lo que consumimos, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, el día de ayer hablábamos del monasticismo, ¿no? Que extremo que se dedicaba a rechazar el mundo y la cultura como una contaminación. O sea, me encierro aquí, no hay nada de lo que yo me esté perdiendo allá afuera, aquí estoy bien. Entonces, es un tema que abordamos en la última entrega del podcast. Yo creo que para el momento que subo esto ya se terminó de subir el otro video. Entonces, un cristiano es libre de todas las cosas, no está sujeto a nadie. Un cristiano es siervo de todas las cosas y está sujeto a todo. La cultura, el entretenimiento no es malo en sí mismo, sino en cómo lo usamos. Porque, por ejemplo, también podemos disfrazar algo de contenido cristiano como esto que estamos oyendo, que realmente no es algo que nos ayude a fortalecer nuestra fe. No debemos de vivir en ningún momento esclavizados a reglas humanas, sino guiados por la palabra de Dios. Un cristiano vive con libertad, pero con responsabilidad. Lo encontramos en el libro de Santiago, una fe sin obras es muerta. Entonces, para cerrar cosas,
pues no, la Biblia no prohíbe en sí el entretenimiento, pero tampoco debemos de ver cualquier cosa sin discernir, es decir, no debemos de evaluar lo que consumimos con base a lo que está en las escrituras. Después, pues es obvio que no es correcto condenar a alguien solo porque consume entretenimiento secular y el pues, legalismo no tiene base bíblica, está solamente orientado al pensamiento subjetivo de un grupo o de un individuo en particular. Entonces, ¿cómo podemos vivir correctamente como cristianos en estas épocas que son más avanzadas que los 90? Bueno, aplicar los principios bíblicos del discernimiento. Debemos de evitar también cualquier entretenimiento en exceso. Todo debe de ser siempre manejado con sabiduría, con moderación, evitando también consumir cosas que directamente deshonren a Dios o nos alejan de la fe. Entonces, par de pasajes para concluir. Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto en días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cristiano no debe de caer en legalismo, pero tampoco en un libertinaje absurdo. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, dejar tu comentario y bueno, recuerda que no somos esclavos de reglas humanas, pero tampoco debemos llenar nuestra mente de contenido basura. La clave es siempre un equilibrio en Cristo y una sabiduría orientada hacia Él y a su palabra. Que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Esto es el Catecúmeno Luterano. Gracias y hasta la próxima.